Capítulo 17. Criaturas adorables, dentudas y viscosas, acariciables. La mañana del Festival del Sueño Reponedor amaneció brillante como el oro del duende del arco iris. Apple y Raven desayunaron cada una con sus respectivas amigas y se escondieron comida de reserva en las mochilas. A mediodía estaban cada una en su cama, tapadas hasta el cuello, esperando que pasaran lista. A Raven le picaban las piernas. Era como si su cuerpo se negara a estar tumbado. Sentía la necesidad de correr. Finalmente, un miembro del profesorado abrió la puerta. Era la profesora Mamá Osa, que llevaba un gorrito de dormir sobre su peluda cabeza. «Hay alguien durmiendo en mi cama», dijo Mamá Osa desde la puerta. «Soy yo», dijeron ambas al unísono, mientras pasaban la última revisión antes de que quedara instaurado el toque de queda. «Buenas noches, chicas, que duerman bien». «Buen sueño reponedor, profesora Mamá Oso», dijo Apple. En cuanto la profesora cerró la puerta, Apple y Raven salieron de la cama de un salto y se pusieron las mochilas. Sería imposible esconderse a plena luz del mediodía. Pero Raven esperaba que todo el mundo estuviera demasiado ocupado metiéndose en la cama como para mirar por la ventana. Mientras ascendían por la hiedra, escucharon cómo las zarzas de la noche empezaban a crecer con un sonido susurrante, parecido a un arañazo. «¡Deprisa, deprisa, deprisa!», susurró Raven. Cuando estaban por lo menos a 3 metros de altura, se descolgó de la liana y corrió y pasó por encima del todavía pequeño zarzal de un salto. Apple la seguía de cerca. Una parte de sí deseaba que Apple no lo consiguiera, pero se sintió culpable por pensar eso. El zarzal estaba cada vez más alto. Apple se apresuró y sus zapatos rozaron el borde del arbusto que crecía incesantemente y le desgarraron los bordes de la falda. «Debería haberme puesto pantalones», dijo Apple, respirando con dificultad. Nota mental: encargar unos pantalones de montar de seda blanca con ribete rojo. Cuando llegaron al pie de la colina, Raven miró hacia atrás. El zarzal tenía ahora unos 30 metros de altura y una nube rosa se cernía sobre el castillo. La nube sufrió una sacudida, y como si estuvieran espolvoreando azúcar sobre un pastel, una magia rosa surgió de ella y espolvoreó Ever After High. La oleada de magia se quedó atrapada en el zarzal y no se extendió más allá. En aquel momento, todos los que estuvieran en el interior del castillo ya estarían dormidos. Raven los envidió por un poco. El Festival del Sueño Reponedor era una oportunidad perfecta para reponer energías. Raven escuchó un batir de alas y vio un reflejo verde. Sintió como algo la levantaba y de repente se encontraba volando sobre el suelo. Las zarpas de Nunca Más la agarraban con fuerza. «¡Ay! Deben haber sentido que salimos del castillo», dijo Apple, sentándose en el suelo para acariciar a Gala. «Nunca más, cielo», dijo Raven. «¿Puedes hacerte un poco más pequeña? Estamos intentando no llamar la atención». El enorme hocico de Nunca Más se arrugó con una mueca de dolor. Suspiró soltando una nubecilla de humo y cerró los ojos con fuerza. «¡Espera! ¡Suéltame antes de...! ¡Ah!». ¡Puf! La gigantesca dragona era ahora del mismo tamaño que un perro grande, y ambas, dragona y ama, cayeron al suelo. Nunca Más batió sus sensiblemente reducidas alas con furia, aferrando los brazos de Raven. El descenso se ralentizó y Raven atravesó suavemente sobre el arbusto. «Buena chica», dijo Raven. Nunca Más alzó el vuelo, satisfecha de sí misma. Rodearon la aldea de Érase una vez y se dirigieron a las llanuras abiertas. Era un día soleado. Ovejas lanudas correteaban por el pasto con sus cencerros alrededor del cuello y unos sombreritos con volantes alrededor de la cabeza. Al sur, la gran vaina de habichuelas mágicas de Jack se elevaba hasta el cielo. Tendrían que desviarse a la derecha de la granja de habichuelas, aunque el desvío las llevaría directamente al pantano, un lugar fangoso, húmedo y lleno de criaturas dentudas y viscosas, por no mencionar al rey del pantano, que era famoso porque, de vez en cuando, arrastraba a alguna chica bajo el fango y la convertía en su esposa. Raven temblaba de miedo solo de pensarlo, pero su expedición era más importante que el miedo. Con Nunca Más a su lado, el sol en el cielo y una aventura en el horizonte, Raven se sintió más afortunada que nunca. Quizá Bella Sister hubiera terminado bien.
Quizá Grimm estuviera equivocado sobre el destino que corrían los que no firmaban. O quizá incluso estuviera mintiendo. Normalmente solía evitar pensar en el cuento de Blancanieves, pero, de repente, ya no le daba tanto miedo. Después de todo, quizá pudiera escapar a su destino. Nada de coronas de picos, ni capas largas, ni duendes a su servicio, ni pociones humeantes, carcajadas maléficas, surgiendo de su garganta, ni la desquiciada necesidad de asesinar a Blancanieves, su hermosa hijastra. Raven frenó de repente. Oye, espera. Entonces, ¿me voy a convertir en tu madrastra? ¿Eh? Preguntó Apple. En el cuento, nunca me había puesto a pensar que la madrastra Blancanieves es efectivamente su madrastra. Bueno, lo era en el cuento de nuestros padres, pero... Apple miró a Raven, como intentando sondear. Pero no había nada que sondear. Sacudió la cabeza. Raven arrugó el rostro. Entonces, ¿cómo funciona? Funcionará a su manera. El cuento de cada generación debe ser un poco distinto al de la generación anterior. Por ejemplo, yo seré una Blancanieves rubia. Solo que tienes que tener confianza en que al final el cuento funcionará. Oh, genial. Solo tengo que hacer 3 cosas. Lanzar maleficios, mantener mi trono y morir. ¿Qué significa eso? Raven se encogió de hombros. Se lo escuché decir una vez a mi madre. Como te podrás imaginar, no le gustaba que la gente le dijera qué hacer o cómo comportarse. Y aún así, representó su papel. Y se extralimitó. ¿Acaso salirse del guión establecido no era también una manera de rebelarse contra el libro? La brisa cambió, y en lugar del olor dulce de la hierba bajo el sol, Raven sintió la bofetada de una ráfaga de aire húmedo con olor a fango. Gala y Nunca Más se detuvieron. Las mascotas miraron a las chicas con ojos tristes. Oh, ellas no pueden ir al pantano, dijo Apple. Quizás se hayan alejado demasiado del bosque encantado. O quizás estén demasiado asustadas. Todavía son muy jóvenes. No pasa nada, chiquitina, le dijo Raven a Nunca Más. Puedes irte a casa. La pequeña dragona voló y frotó el hocico contra el pelo de Raven en una especie de beso de despedida. Gala se frotó contra el brazo y la pierna de Apple y dibujó 3 círculos alrededor de su cuello antes de saltar al suelo y seguir a Nunca Más. Cuando las chicas entraron en el pantano, la marcha se hizo más lenta. El suelo era viscoso y el barro gris. Borboteaba alrededor de sus zapatos. Pero lo peor de todo eran los sonidos. Siseos, gorgoteos, succiones, goteos, sonidos repugnantes, borboteantes, murmullos viscosos que hacían que Raven diera un saltito con cada uno de ellos. Y el rey del pantano las echaba desde algún lugar. ¿Sabes? Susurró Apple. Si hubiéramos firmado el gran libro de los cuentos, estaríamos a salvo. Y el rey del pantano no podría secuestrarnos, ya que eso no forma parte de nuestro cuento. Quizá. Raven le devolvió el susurro. Si crees que todo lo que dice el director Grimm es cierto. Ay, Raven, a veces pareces tonta. ¿Por qué no iba a ser verdad todo lo que dice? Shh, replicó Raven. Había escuchado un ruido, una especie de salpicadura al dar un paso. ¿Habría sido el rey del pantano? Si se atrevía a tocarle aunque fuera solo la suela de la bota, le lanzaría suficiente magia negra como para freírle el pelo, siempre que la magia no se volviera en su contra, lo que sin duda terminaría sucediendo. Contuvo el aliento. Una rana saltó frente a ella, salpicando cuando sus pies palmearon contra el fango. Apple susurró. En serio, Raven, te asustas con demasiada facilidad. Bueno, sí. A veces mi madre me leía cuentos por la noche. Te puedes imaginar qué clase de cuentos elegía. El rey del pantano, el hombre del saco, el hombre de las tijeras, el Wendigo, brujas hambrientas, tigres furiosos y hechiceros malvados. Aquellos eran los héroes de los cuentos que su madre le contaba antes de dormir. También eran los protagonistas de las pesadillas de Raven. La pequeña Raven nunca había simpatizado con los héroes de su madre. Ella soñaba con meterse en los cuentos para salvar a la pobre chica que se tragaba el pantano, o al niño inocente que llegaba engañado a la casa de la bruja. Desde que tenía uso de razón, había querido cambiar los cuentos que su madre le contaba.
Raven había convivido con criaturas de las sombras, ogros, excelentes compañeros de juegos, duendes, tenía varios amigos de esa especie, pero nunca había conseguido perderle el miedo a los personajes de los cuentos que le contaba su madre. Incluso ahora que despertaba en mitad de la noche y se tapaba con las mantas de la barbilla, temeroso de mirar y descubrir que el hombre del saco o el hombre de las tijeras se habían colado en su habitación. Aún la perseguían los monstruos de su infancia. Raven apartó los mosquitos que aleteaban frente a su cara, y estos le picaron los brazos. Miró a Apple, cuya melena rubia mantenía sus rizos perfectos y llevaba su tiara sport ladeada con mucho estilo. Nunca más me verás en un pantano, declaró Apple. Son tan turbios. Entonces, de repente, la tierra desapareció. No había más que agua por todos lados. No eran el habitual barro ni la humedad del pantano, sino profundas aguas verdes y estancadas. Raven metió un palo en el agua y no alcanzó a tocar el fondo. Solo dos estrechas franjas de tierra semiseca extendían el horizonte, desviándose del camino que estaban siguiendo. Se habían adentrado tanto en el pantano que tardarían más en retroceder que en seguir avanzando. En el cuento, susurró Raven, hay dos senderos que recorren el pantano. Uno termina de repente, y el desafortunado peregrino termina en el agua, y por ende en los dominios del rey del pantano. El otro lleva a un lugar seguro. Limitémonos a mantenernos alejadas del agua, ¿ok? Dijo Apple. No me gusta nadar, ni tampoco ahogarme. Deberías poder flotar, dijo Raven. ¿Nunca has jugado a atrapar manzanas con la boca en un barril con agua? ¡Ja! Replicó Apple. Se quedaron donde estaban mirando, los senderos, deseando que, de repente, uno pareciera adecuado, como diría Blondie. Que tu camino vaya siempre derecho, dijo Apple. Es lo que siempre me dice mi madre. Así que eligieron el camino de la derecha. ¿Sería una trampa? ¿Las estaría esperando el rey del pantano al final del camino de la derecha? ¿O del de la izquierda? ¿O de ambos? A Raven, el zumbido de los mosquitos le pareció una melodía aterradora, de esas que advierten a las heroínas que no atraviesen esa puerta. ¡No subas al ático! ¡Huye! Y entonces, el pantano terminó. Más allá se vislumbraba un bosque, en cuyo suelo crecían las altas hierbas y helechos verdes. Raven se dirigió hacia la sombra, se sentó con la espalda apoyada contra un árbol e inhaló profundamente. Raven, estabas asustada de verdad, rió Apple. Eres la futura madrastra de Blancanieves. ¿Qué rey del pantano se atrevería a meterse contigo? Raven también rió. No sabe con quién se está metiendo. ¡Pum! ¡Sas! Dijo, agitando las manos. Un rayo de magia surgió accidentalmente de sus dedos y golpeó un árbol, que cayó instantáneamente al suelo como una hierbita arrancada. Ups, dijo Raven. Por favor, no me apuntes con las manos, murmuró Apple. Comieron los sándwiches de mantequilla de chícharo de princesa que llevaban en las mochilas, y continuaron. Al principio, el paseo por el bosque resultó agradable. Raven empezó a tararear sin darse cuenta. Ahí no habían zarzales mágicos ofendidos por el sonido de la voz de la futura madrastra de Blancanieves que trataran de asfixiarla. Echaba de menos cantar. Hacía poco, el director Grimm le había permitido volver a inscribirse en la clase de música. Estaba segura de que el director sospechaba que estaba pensando en no firmar el libro y quería ganársela con su amabilidad. Pero, por el momento, el profesor flautista de Hamelin solo les daba solos a las princesas. Técnicamente, Raven era una princesa, pero como no tenía final feliz, aparentemente no contaba. Y en un internado era difícil estar a solas. No había habitaciones individuales, ni baños individuales con duchas individuales en las que poder echar sus gritos a las paredes de piedra. Apple a veces cantaba en la habitación, y aunque el sonido atraía pajarillos a la ventana, era difícil estudiar con aquella música de fondo. Por lo general, Raven se ponía los audífonos e intentaba ignorarla. Y nunca, jamás, cantaba frente a Apple. Pero en aquel momento, sola en el bosque y tan lejos del instituto, Raven permitió que el murmullo se convirtiera en palabras, y las palabras en canción. Sigue la corriente por la foresta, tomo el camino de la derecha, tomo el camino correcto,
el que no lleva el agua, aquel que te lleva donde la noche te aguarda. Tienes una voz muy bonita, dijo Apple. Raven cayó avergonzada. Gracias. Apple empezó a cantar la melodía. Con Apple ocupándose de la melodía, Raven entonó la canción más bajito. Tuvo que admitir que juntas sonaban de fábula. El tono agudo de soprano pura de Apple y el apasionado y grave tono alto de Raven eran una combinación perfecta. Cantaron entre zarzas, helechos y arbustos, hasta que se dieron cuenta de que tenían seguidores. Una bandada de colibríes zumbaba como loca alrededor de la cabeza de Apple, manteniéndose a una distancia prudente de la hija de la madrastra de Blancanieves. Un grupito de murciélagos de alas negras y correosas aleteaba sobre Raven. Al menos los murciélagos se comían a los mosquitos que las acompañaban desde el pantano. De repente, los colibríes desaparecieron. Raven y Apple dejaron de cantar. El bosque se había tornado más espeso, más oscuro. A Raven se le puso el pelo de punta. El aire parecía cargado de rayos invisibles.